En este vídeo vamos a ver cómo obtener el punto muerto utilizando Excel, la herramienta de buscar objetivo. Lo que vamos a hacer va a ser construir el flujo de caja operativo a partir de unas unidades que nos vamos a inventar, ¿vale? Que luego, mediante un proceso iterativo, Excel va a calcular cuáles son las unidades que necesitamos, ¿vale? Lo que estamos buscando con el punto muerto es cuánto tenemos que vender como mínimo para que el proyecto sea viable. O sea que lo que estamos buscando es cuántas unidades tenemos que vender para que el VAN sea igual a 0. Entonces me voy a inventar un número de unidades, por ejemplo 100.000. Y luego este número se transformará en cuál es el número de unidades que hace que el VAN sea 0. Entonces con este número inventado voy a ir obteniendo el flujo de caja operativo y con eso hallaré el VAN. Al hallar el VAN será distinto de 0. Puede ser positivo o negativo y luego con la función buscar objetivo le voy a pedir a Excel que me calcule cuál es el número de unidades que hacen que el VAN sea 0. ¿Vale? Con 100.000, que es un número que me he inventado, obviamente el VAN no va a ser 0. Vale, entonces vamos a calcular todo en función de esta casilla. Vale. Las unidades solo afectan a los ingresos y a los costes variables. El resto de valores no dependen de lo que vendamos, ¿vale? Los costes fijos son independientes y la amortización también. Vale, entonces los ingresos van a ser igual al número de unidades que vamos a vender por el precio. Y los costes variables de la misma manera se calculan como el número de unidades a producir por el coste variable unitario. Para que sea más sencillo calcular el flujo de caja y el punto muerto, lo que se suele estimar es que vamos a producir lo mismo que vamos a vender. Los costes fijos directamente los copiamos de la tabla de costes fijos y la amortización la tendríamos que calcular como la inversión inicial menos el valor residual dividido entre el número de años en los que se recicle esta inversión inicial. Si son instalaciones, pues será un número de años diferente a si es maquinaria, equipamiento, etc. En caso de que no nos digan nada, pues supondremos que coincide con el número de años en los que va a ser viable el proyecto. ¿Vale? Pero podría ser este número diferente. El EBIT va a ser igual a ingresos menos costes variables, menos costes fijos, menos la amortización, ¿vale? Es los beneficios antes de intereses e impuestos, que los hemos calculado para hallar la tasa impositiva. Así que multiplicamos el EBIT por la tasa impositiva. Nos podría haber salido negativo, y en ese caso ya sabemos que los impuestos que se consideran de cara al flujo de caja son 0, ¿vale? O nos podría haber salido un valor positivo, como ha sido el caso. Entonces aquí, como luego queremos que haga iteraciones y nos podría haber pasado que hubiéramos obtenido un EBIT negativo, tenemos que poner la condicional, ¿vale? Entonces, si el EBIT es positivo, entonces calculamos los impuestos de la forma habitual, es decir, multiplicando la tasa impositiva por el EBIT, y en caso de que sea negativo, es decir, en el caso contrario, valdrá 0. De esta forma, si en vez de empezar con 100.000 hubiéramos empezado con 10.000, por ejemplo, pues nos habría puesto un 0, pero no un 0 directo, porque lo que queremos es que al hacer iteraciones tenga en cuenta que llega un momento en el que los impuestos van a ser positivos. ¿Vale? Y eso queremos que lo tenga en cuenta este. Por eso la fórmula la tenemos que hacer con la condicional, no podemos escribir un 0 directamente. Vale, para calcular el NOPLAT, sabemos que es el EBIT menos la tasa impositiva, o sea, es el beneficio habiendo restado la amortización y los impuestos. Vamos a sumar la amortización, la copio de aquí y sumamos. Vale, ya tenemos el flujo de caja operativo. Para este tipo de cálculos se suele suponer que el fondo de maniobra se va a mantener constante, con lo cual con el flujo de caja operativo vamos a poder calcular el VAN, que ya sabemos que siempre hay que calcularlo con el flujo de caja libre, que es el que tiene en cuenta las inversiones, que las vamos a tener en cuenta para el VAN, y la variación del fondo de maniobra. ¿Vale? Entonces vamos a suponer que el fondo de maniobra no varía, es constante. Entonces el VAN se calcula como
menos la inversión inicial. Y luego tenemos que calcular la anualidad que supone un flujo de caja operativo igual durante 20 años. Esto es con la fórmula VA, que como sabéis cambia el signo. Por tanto, tenemos que poner un menos delante para que esta anualidad nos dé un número positivo. ¿Vale? Porque los flujos de caja son positivos, queremos obtener un valor positivo. Entonces hay que poner un menos delante. Ponemos el coste de oportunidad. Como los flujos de caja son nominales, necesitaremos el coste de oportunidad nominal, el que incluye la inflación. El número de periodos es 20. El flujo de caja constante es 480.625 y el valor final es el valor residual, lo que no hemos amortizado. ¿Vale? Esta es la fórmula del BAN y obtenemos un BAN distinto de 0. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, fijaros que si este número cambia, si en vez de 50.000 pongo 100.000, pues me saldrá un BAN más grande, y si pongo 20.000, pues me saldrá un BAN negativo. ¿Vale? Pero queremos ver cuál es el número exacto que me da un BAN igual a 0. Entonces, para hallarlo, vamos al menú Datos, Análisis de hipótesis, Buscar objetivo. Y le digo, definir la celda donde está el BAN, ¿vale? El BAN, con el valor 0, cambiando la celda del número de unidades. ¿Vale? Entonces ahora se pone iterar. Y me calcula cuál es el número de unidades que hacen que el BAN sea 0, que son 40.781,4. O sea que si vendemos más de 40.781 de forma constante durante 20 años, vamos a tener un proyecto viable. En cambio, si vamos a vender menos, pues entonces el proyecto no será viable. Y así es como se calcula, utilizando buscar objetivo, el punto muerto.